muy buenas tardes. El día de hoy les tenemos una sorpresa aquí en MIA. Yo soy Alma Herrera y bueno, tengo conmigo a Elsa. Es una maravilla porque tiene conocimientos maravillosos en la parte de las emociones, señores. Las emociones que ahorita las hemos de tener algo revoloteadas, dirían por ahí, como pirotecnia loca, ¿no? Entonces, Elsa tiene 2 maestrías, una en ecología emocional, otra en PNL, y aparte ahorita en este momento está cursando el doctorado, no conforme con toda la chamba que ya tienes. Elsa, gracias por aceptar nuestra invitación, de verdad te lo agradecemos como MIA, a nombre de esta empresa te lo agradezco. ¿Cómo estás? Contenta de estar con ustedes, muy feliz Ah, de poder sumar. hermosa tu sonrisa, mi Elsa. Elsa, te dejo. Elsa nos va a hablar el día de hoy acerca de las emociones y de la resiliencia. Elsa, todos tuyos. Gracias. Gracias, bueno, Moza. Pues sí, en este momento de este confinamiento, que además amanecimos ya con la noticia de fase 3, las emociones evidentemente se mueven muchísimo más. Hace poco leí un artículo que hablaba sobre el impacto emocional en este momento de estar confinados, dependiendo obviamente de las personas, dependiendo de las habilidades, dependiendo de las herramientas y de la edad que cada uno de nosotros tengamos, es el impacto que vamos teniendo. En algunas personas se llega a presentar inclusive al grado de sentirse como si estuvieran encarcelados, como si estuvieran en una prisión. A ese grado se llega a vivir este proceso de las emociones con las personas. Entonces, por eso hoy más que nunca es necesario poner atención a lo que cada uno de nosotros estamos sintiendo. Y si tú estás a cargo de una persona, si estás a cargo de un grupo de personas, esto es si tú eres jefe de familia, si tú eres líder de alguna organización y estás atendiendo a tu equipo de trabajo, pues lo primero sería hacer un escáner, esto es revisar tú cómo te sientes, cómo te encuentras desde la cabeza hasta los pies, ir pensando literal como si fuera un escáner, en qué parte de mi cuerpo voy sintiendo qué y con qué intensidad, literal ponerlo del 1 al 10. De esta manera es muy sencillo poder determinar cómo nos vamos sintiendo y con esto poder determinar el impacto de cada una de estas emociones. Luego, una vez que hacemos este escáner en nosotros y que ya determinamos si hay alguna emoción la cual consideramos que nos puede llegar a restar, porque no es que sean las emociones malas ni buenas, de hecho, todas las emociones son y las emociones nos brindan información. Entonces, en la medida en la cual tengamos conciencia sobre alguna emoción que puede ser, por ejemplo, enojo, ansiedad, angustia, frustración, júbilo, confusión, cualquiera que esta sea emoción o sentimiento, una vez que nosotros lo detectemos y cuando está arriba de 5, cuando es 6, 7, 8, 9 y sobre todo cuando es 10, es cuando hay que atenderla, cuando hay que poner atención de dónde viene esta emoción, qué me está generando, qué puedo hacer para poder transformar esta emoción y que a partir de ese momento me comience a nutrir la emoción en lugar de restarme. Y lo mismo estar haciendo con las personas con las cuales estoy compartiendo este espacio, junto con las personas con las cuales estoy liderando, estoy acompañando, estoy guiando de manera rutinaria en mi día a día, en mi desarrollo profesional. Si, por ejemplo, estás a cargo de un grupo de pequeños, al principio puede llegar a ser más complicado para ellos entender este asunto de revisarlo, más les puedo garantizar que una vez que lo entienden, lo hacen rapidísimo ellos y lo gestionan muchísimo más rápido que los adultos. ¿Todo esto para qué? Para aprender a ser resilientes con nuestras emociones y nuestros sentimientos. En algún momento alguien me llegó a preguntar cuál era la diferencia entre emociones y sentimientos. En realidad no hay un teórico quien se maneje como el padre o la madre de o la referencia y que diga a partir de hoy solamente estos van a ser llamados emociones y solamente estos van a llamarse sentimientos. En los estudios que hice en ecología emocional, nos hablaban que en realidad ponerle la categoría de emociones o de sentimientos
tiene que ver más en función de lo que cada quien está viviendo y en función de la intensidad. Entonces, lo que te invitaría es, más allá que ubicar si son emociones o sentimientos, simplemente lo que tú vives y lo que tú estás sintiendo. Y entonces, dentro de este proceso de resiliencia, en la medida en la cual nosotros seamos capaces primero de identificar qué sentimos y dónde lo sentimos, es mucho más fácil poderlo transformar. Resiliencia viene primero de un proceso de ingeniería que era un metal en particular, el cual después de haber sido llevado a una temperatura extrema, podría haber sido de calor o de frío primero y después llevarlo al sentido exactamente opuesto. Esto es primero de calor y después a frío, o primero de frío y después de calor, y que este metal particularmente no se rompía. Ahí fue donde se comenzó a designar que ese metal era resiliente. Tiempo después, cuando algunas personas bajo determinadas circunstancias empezaron a demostrar que a pesar de estar en condiciones extremas, en condiciones que de manera general otra persona no hubiera logrado poder superarlo, esta persona particularmente a la hora de poderse transformar, de poder darle un nuevo sentido a su vida, es cuando se convierte resiliente. De hecho, una de las personas que se consideran a nivel internacional como resilientes es Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia. Él escribió un libro que se me hace sumamente fuerte, hermoso y a la vez triste, que se llama El hombre en busca del sentido. Me parece que por ahí siempre le pongo un artículo más, artículo adicional o menor, pero bueno, es uno de los de Viktor Frankl, que él escribe justamente estando en el campo de concentración. Cuando él está en el campo de concentración, él habla justo que las personas tenemos la posibilidad de poder seleccionar nuestros pensamientos en función del entorno en el cual estamos. A pesar de estar en un entorno adusto, en un entorno realmente complicado, podemos llegar a seleccionar nuestros pensamientos y esto evidentemente nos impacta en las emociones y esto evidentemente nos impacta en nuestras acciones. De hecho, una premisa en ecología emocional habla de un eje que es pensamiento, acción, emoción, o emoción, acción, pensamiento, o hacer esta mezcla como sea. Para mí es mucho más sencillo poder cambiar o la acción, que esto sería a través de la postura corporal, o los pensamientos. Hay estudios los cuales hablan que si nuestra postura corporal se mantiene diferente durante 2 minutos o más, a partir de ese momento los pensamientos y las emociones se transforman. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que me estoy enojando, que estoy entrando en un proceso de ira o de depresión, que podrían ser en estos momentos de confinamiento, primero, que una vez que yo detecto que estoy viviendo esta emocionalidad, este sentimiento, lo siguiente sería observar mi postura corporal, que puede ser, por ejemplo, hombros hacia adelante, hombros demasiado hacia atrás, mentón hacia arriba, mentón hacia abajo, la mirada para un lado, para el otro, hacer un cambio completamente diferente. Si, por ejemplo, mi mentón está hacia abajo y mis hombros contraídos, lo primero que necesito es poner mis hombros hacia atrás, mi mentón hacia arriba, la mirada hacia arriba y mantenerlo 2 minutos al menos. Y con esto, neuroquímicamente hablando, va a haber una transformación de los pensamientos con... el cerebro hace adaptaciones que una vez que cambio mi postura corporal, hace que mis neurotransmisores se transformen, esto se transforma con los pensamientos, esto se transforma con las emociones y de ahí se hace todo un proceso de resiliencia. Y entonces, ¿cómo poder ser resilientes de las emociones? A través de observarme de manera constante qué estoy sintiendo, de ahí hacer cambios en mi postura corporal, mantenerlos por lo menos 2 minutos y de ahí dejar que pues simplemente me pueda quedar en ese estado. Si ese estado en el cual llegué es un estado adecuado para mí, pues lo mantengo. Y si no, vuelvo a hacer otro cambio corporal, me mantengo 2 minutos, reviso si ese cambio es el que es adecuado para mí y a partir de ahí, bueno, pues ya voy haciendo mi proceso resiliente respecto a mis emociones, mis pensamientos
y evidentemente mi estado anímico que impacta en mi entorno. Entonces espero que este pequeño tip y recomendación sobre el manejo de las emociones a través de la resiliencia les sea de utilidad para que en estos procesos de confinamiento o no confinamiento, simplemente en el día a día, lo puedas llegar a utilizar para poder ser resiliente con tus emociones. Ha sido un placer. Ay, pero está Gracias. maravilloso, Elsa, porque entonces fíjate, yo desde mi punto de vista ingenieril, ¿verdad? Porque ya te la sabes, que yo la psicología, yo nada más nos hemos estudiado así bonito, pero desde mi punto de vista entonces, es ese consejo maravilloso de ponte así, como en una posición abierta para que se mueva todo esto de acá, y en mis términos, ¿verdad? Que se mueva todo esto de acá y entonces todo esto de acá se componga. Así más o menos fue. Exactamente, sí. Ese sería el resumen en un minuto, sí. Qué bárbara. Elsa, te lo agradecemos de corazón. Entonces, hoy Por favor. vimos, ya sabemos, un ejercicio que podemos hacer para estos momentos que pudieran ser muy fáciles para unos, muy difíciles para otros. No menospreciemos las emociones de las personas. Elsa, muchas gracias. Gracias por todos tus Por favor. estudios, gracias por todos tus maestros, gracias por todo lo que me has dejado a mí. Y bueno, desde Ciudad de México estuvo con nosotros Elsa. Gracias, gracias, gracias. Con todo gusto. Muchas gracias.